Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, amigos, que el Señor les bendiga, que estén teniendo un lindo día lleno de la gracia y de la misericordia del Señor. Estamos por iniciar nuestro estudio en su cuarta parte relacionado con los últimos tiempos, un tema que está muy de moda el día de hoy debido a la cuestión del coronavirus y que es importante que nosotros conozcamos para no dejarnos llevar por especulaciones. Así que antes de comenzar el estudio, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir con mis hermanos esta enseñanza. Te pido, Señor, que tú uses mi boca como pluma de escribiente para escribir en el corazón de mis hermanos tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo tome esta palabra y la selle con fuego en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Señor, guíanos en todo lo que vamos a hacer en esta tarde y que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea solamente para ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Para comenzar vamos a hacer un pequeño resumen acerca de las cosas que hemos estado viendo en los días pasados. Y hablábamos de que las profecías de la segunda venida de Cristo están a lo largo de toda la Biblia, principalmente en los libros proféticos, los 4 profetas mayores, los 12 profetas menores, en los evangelios, las epístolas y por supuesto en el libro de Apocalipsis. Para tener un panorama completo es necesario que conozcamos y recorramos las profecías a lo largo de todos esos libros. No se trata nada más de tomar el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis, porque nos pueden dar una perspectiva equivocada del tema. Dentro de las escrituras que tomamos como base está la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de los últimos tiempos, que está en el libro de Mateo, en el capítulo número 24. Obviamente, por ser la palabra de Jesús, es una palabra normativa para poder encajar todas las demás profecías de la segunda venida de Cristo a lo largo de la Biblia. Y también el libro de Apocalipsis es otro libro normativo, por cuanto fue dictado también por un mensaje expreso de Jesús al apóstol Juan. Y tanto el libro de Mateo como el capítulo 24 de Mateo como el libro de Apocalipsis se encajan perfectamente el uno con el otro para podernos dar el cronograma de los últimos tiempos. Vimos en el libro de Mateo que ahí el Señor Jesucristo nos habla de varias etapas. La primera etapa, que aún no es el fin. Esto era referido a ese momento histórico en el cual él estaba viviendo con sus apóstoles, hablándoles de la destrucción del templo. En la segunda etapa que vemos en el libro de Mateo, que está en el versículo 7 y 8, es principio de dolores. Por algunas cosas que comentamos en ese momento, en la primera enseñanza vimos que en este momento estamos en la etapa final de principio de dolores. Después de principio de dolores, el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 9 que viene la tribulación. Luego en Mateo 15, a la mitad de la tribulación, está la abominación desoladora. Y después de la abominación desoladora viene la gran tribulación, que es la segunda parte de la tribulación, solo que esta es mucho mayor en intensidad. Esa parte de la gran tribulación comienza en Mateo 21 hasta el 26. Posteriormente nos habla de la venida de Cristo al final de esa gran tribulación.
y nos da dos señales importantes para que podamos entender en qué momento histórico nos encontramos. Y una es la señal de la higuera, que se refiere a Israel, a la restauración de Israel como nación, la cual sucedió en el mes de mayo, el 14 de mayo de 1948, cuando fue aprobada por Naciones Unidas la independencia de Israel, en la cual el canciller de Guatemala en ese tiempo, García Granados, tuvo una parte muy importante que ver. Y la segunda que nos dice, la segunda señal es como en los días de Noé. Esto se refiere a que Noé, antes de que fuera el diluvio, Noé estaba construyendo la barca, la gente se estaba dando cuenta de la construcción de la barca, seguramente él les estaba predicando de la venida del juicio para el mundo por la maldad del mundo, nadie le hizo caso. Entró Noé al arca junto con los animales con las parejas de animales que el Señor había, de todos los animales que había determinado el Señor, además de los animales limpios, que fueron 7 parejas. Y después de que Noé entró al diluvio, al arca, a los 7 días fue que comenzó el diluvio. Esto nos habla y también en el Evangelio de Lucas el Señor añade una señal más, que es como en los tiempos de Lot. Si usted se recuerda, en la historia de Lot, en los tiempos de Lot, pues la gente estaba viviendo su vida normalmente hasta que Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, vino el juicio. Estos dos tipos, el tipo de antes de los días de Noé y el tipo de Lot, nos hablan de que la iglesia va a ser arrebatada antes de que comiencen los juicios. Y esto es exactamente lo que vemos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, la estructura del libro es que en el capítulo 1 nos habla de la revelación de Jesucristo, el Jesucristo de hoy. Luego en el capítulo 2 y capítulo 3 son 7 cartas a 7 iglesias, que son las iglesias pre-tribulación y pre-arrebatamiento. En el capítulo 4 y el capítulo 5, Juan es arrebatado como un tipo simbólico de la iglesia, llega al cielo, y a partir del capítulo 6 se desencadenan todos los juicios que Juan ve desde el cielo. Juan los vive, digamos, en la revelación desde el cielo, no en la tierra. Y la iglesia no vuelve a ser mencionada desde el capítulo 5 de Apocalipsis, es la última mención, hasta el capítulo 19, cuando habla de las bodas del Cordero. Y en medio del capítulo 5 y del capítulo 19 están los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y justamente también en el libro de Apocalipsis, a la mitad del libro, en los capítulos del 12 al 14, nos habla del tiempo de la abominación desoladora. O sea que vuelve a marcarse que en medio de la primera etapa de la tribulación, 3 años y medio, y de la segunda, otros 3 años y medio, que es la séptima semana de Daniel, o la 72 semana de Daniel, la 70 semana de Daniel, entonces a la mitad es la abominación desoladora. Una de las cosas que también vimos y que es importante que la refresquemos es que el tema de los últimos tiempos en la palabra de Dios nunca fue para generar en el pueblo de Dios temor, angustia, ansiedad, sino todo lo contrario, la esperanza, no solo de que el Señor en medio de la tribulación o en medio de las aflicciones que ellos podían estar pasando, estaba con ellos, guardándolos, cuidándolos, sino también de la victoria final y principalmente de la protección sobre los temas de la tribulación y la gran tribulación. O sea que las enseñanzas relacionadas a los últimos tiempos es para darle al pueblo de Dios fe, confianza, seguridad, esperanza, no temor. Si tenemos temor
del tema de los últimos tiempos es simple y sencillamente por lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor echa fuera el temor, de manera que los que temen es porque no han sido perfeccionados en el perfecto amor. ¿Y el perfecto amor cuál es? El amor de Dios, el amor del Padre. Así que no es un tema para temer, más bien es un tema para prepararnos, es un tema para estar, y eso lo dice la palabra de Dios también en muchos pasajes, que estemos preparados para la segunda venida de Cristo. Y ese fue precisamente un tema que estuvimos tratando en la última enseñanza el miércoles pasado de la preparación. Es un tema al que el Señor le dedica una buena parte del capítulo 24 y el capítulo 25 completo del libro de Mateo, la preparación. Y la preparación habla de tres áreas: el área del carácter, el área de la mayordomía y el área de las obras de misericordia. Algo que quería aclarar, o que es bueno que recordemos, es que en la Biblia no nos da un calendario, nos da una secuencia. Sin embargo, sí, la Biblia nos da la seguridad de que vamos a ser suficientemente avisados acerca tanto del arrebatamiento de la iglesia como del inicio de la tribulación. Y esto lo encontramos en la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, de las cuales 5 eran sensatas y 5 eran insensatas, ellas sabían con anticipación de la venida de su Señor y recibieron un segundo aviso, se prepararon, lo esperaron y recibieron un segundo aviso de la inminencia, de que ya estaba a las puertas. Y esto es por lo que la misma palabra de Dios nos enseña, que Dios no hará nada sin decírselo a sus profetas. Así que es importante que podamos también tener la seguridad de que el Señor nos va a avisar de su pronta venida. De hecho, lo estamos viendo hoy. Cuando vemos las señales de los tiempos, y Primera de Crónicas 12:32 nos dice que seamos entendidos en los tiempos para saber lo que hay que hacer. En los tiempos actuales vemos un incremento muy significativo de las señales de su pronta venida. Es un aviso para nosotros de que la venida de Cristo está cerca. Dentro de esos avisos dice la palabra que habrán terremotos, hambrunas y pestes en muchos lugares. Y eso significa al mismo tiempo, simultáneamente. Y vimos en la primera reunión del incremento que, con datos históricos, del incremento que han sufrido las pestes en los últimos 10 años, en los primeros 20 años de este siglo. También hemos visto un incremento significativo de terremotos y hemos visto un incremento significativo de las hambrunas en todo el mundo. Antes, digamos de 1950 para atrás, antes de la restauración de Israel, las hambrunas se daban, pero en un solo lugar. Los terremotos se daban, pero en un solo lugar. Y las pestes se daba una cada cierto tiempo. Sin embargo, en estos últimos 20 años, por lo menos, hemos visto hambrunas en muchos lugares al mismo tiempo. Hemos visto muchas pestes que están operando al mismo tiempo, por ejemplo, el SIDA, la diabetes, el cáncer, la influenza, el dengue, la chikungunya, el Zika, ahora el COVID, antes del SARS, también la H1N1, y así solo en estos últimos 20 años, o sea, prácticamente vamos una tras otra, sin mayor descanso. Entonces vemos que estas pestes, estos terremotos y estas hambrunas se están incrementando significativamente, lo que nos dice que es un primer aviso de la segunda venida de Cristo. Por el otro lado, hay algunas otras
cuestiones que también son señales. Por ejemplo, hoy leí una noticia acerca de un plan de paz que el presidente Trump de Estados Unidos le está proponiendo tanto a los palestinos como a Israel, que esto es un antecedente del pacto de paz que el anticristo hará con Israel al principio de la tribulación. De hecho, ese pacto de paz es el inicio de la tribulación y es el lanzamiento o el surgimiento del anticristo como el artífice de esa paz. Con esto no estoy diciendo que el presidente Trump sea el anticristo. Estoy diciendo que este es un antecedente de lo que va a suceder en el futuro. Como ya hay muchas tecnologías acerca de microchips y de posibles elementos para la marca de la bestia, pero esto es nada más la preparación para cuando eso suceda. La marca de la bestia será impuesta a las personas hasta a la mitad de la tribulación. Junto con cuando sea la abominación desoladora, en ese momento la marca del anticristo va a ser puesta a todas las personas, no antes de. Obviamente, todo lo que va a suceder en la tribulación, tenemos algunas señales que nos están diciendo que ya se está preparando para ese tiempo, pero no quiere decir que este sea el tiempo. Es como hay muchas señales también y se habla mucho acerca de un gobierno mundial, pero esta nada más es la preparación para cuando sea el gobierno mundial en el anticristo, que va a ser precisamente después de la abominación desoladora. Para aclarar lo del anticristo, el anticristo tiene dos etapas. Vemos dos etapas en la palabra. La primera etapa es que surge a la luz pública en el momento en el que se firma un tratado de paz entre los países árabes e Israel. Ahí surge. Luego hay firma un pacto de paz y aparentemente en esos primeros 3 años y medio de la tribulación a lo que se está dedicando es a consolidar su poder. Pero donde realmente saca las uñas y comienza el gobierno mundial es a raíz de la abominación desoladora. Ya se siente en ese momento fuerte, capaz de promover el gobierno mundial, y entonces el gobierno mundial entra en su plenitud. Obviamente, desde ya vemos ciertos preparativos para cuando eso se llegue a dar. Hoy se habla mucho de un nuevo orden mundial, hablando también y equiparándolo a un gobierno mundial. Son dos cosas diferentes. El nuevo orden mundial se está refiriendo a una serie de cambios que la vida, la economía, la política y lo social va a provocar esos cambios a raíz de esta crisis que estamos viviendo el día de hoy. Ese nuevo orden mundial va a tener muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, es que durante mucho tiempo vamos a tener que usar mascarillas, durante mucho tiempo vamos a tener que mantener el distanciamiento social, y por el otro lado también va a cambiar la educación. Mucha gente está descubriendo en este momento las ventajas de lo que es el homeschool, y eso va a traer cambios en la educación seguramente. También muchas empresas se están dando cuenta de las ventajas de lo que es el home office, y eso seguramente va a traer también algunos cambios en el aspecto laboral. Vamos a entrar en una crisis económica a nivel mundial, en una recesión que por lo menos nos va a durar, si somos optimistas, de aquí a diciembre de este año, y tal vez en enero ya la cosa se comience a levantar. Y eso obviamente va a traer cambios en el mundo. Y seguramente después de que pase esta emergencia, van a ser cuestionadas muchas cosas en lo político también, del manejo de la crisis, de la función de las instituciones internacionales como la OMS y Naciones Unidas y otras cosas. Y eso va a traer un nuevo orden seguramente también. Pero nuevo orden no es equivalente a gobierno mundial. En este momento, si somos objetivos, no alarmistas ni especuladores, veríamos que todavía no están dadas las condiciones para
un gobierno mundial. Y Dios es un Dios de procesos. Él lo puede hacer de inmediato, por supuesto, pero también Dios sigue procesos. Así que esto es parte del proceso que nos va a llevar a eso al final, que va a llevar a la humanidad a eso en algún momento. Pero en este momento, usted y yo, si creemos en el Señor Jesucristo, nos debemos enfocar en prepararnos para la venida de Cristo. ¿Y por qué nos debemos preparar? Por una sencilla razón. Es un asunto de dónde quiero pasar mi eternidad. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios y el Señor Jesucristo nos lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, no hay una sola. Esas diferentes moradas nos van a ser asignadas de acuerdo a los tesoros que hagamos en el cielo, de acuerdo a las recompensas que nuestras obras de amor merezcan, además de las coronas que vienen derivadas de resistir la tentación, además de la corona de justicia que el Señor va a darles a todos aquellos que amen su venida, y también de galardones, recompensas, coronas y tesoros. Ahí están las 4 cosas. Eso va a determinar nuestro lugar en la eternidad. Entonces, obviamente, cada uno de nosotros no solo quiere vivir la eternidad, o no debería ser nuestra única visión vivir la eternidad, sino vivir la eternidad en el mejor lugar posible, en la mejor morada de todas esas que el Señor tiene preparadas. Entonces, la preparación tiene que ver con eso, con el lugar que al que vamos a ser asignados en la eternidad. Y otro punto importante: toda la iglesia, y no hablo de los que van a la iglesia, sino la verdadera iglesia, porque en la iglesia, en las congregaciones, ahí tenemos simpatizantes, tenemos invitados, tenemos salvos, esos 3 tipos de personas. Y los que se van son los salvos. ¿Quiénes son los salvos? Los que han nacido de nuevo, los que han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas, los que han sido, y los que están también en el proceso de nacer del agua y del espíritu, es decir, renovarse en su entendimiento, en su carácter, en sus actitudes, en sus conductas. De eso va a depender nuestra posición en la eternidad. Entonces, por eso es importante que nos preparemos, y el Señor lo dejó dicho en Mateo 24 y en Mateo 25, que es importante que nos preparemos para que cuando Él venga nos encuentre haciendo así, y de esa manera podamos tener un mejor lugar en la eternidad. Hablando de la preparación, que es el tema del día de hoy, o la continuación del tema del día de hoy, del tema del miércoles, la preparación para la segunda venida de Cristo, de acuerdo a lo que el Señor nos dejó establecido en su palabra, es primero una preparación relacionada con nuestro carácter. Recuérdese que la voluntad de Dios es que seamos transformados, que nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29, y 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Esa es la primera, y esa fue la que vimos la semana pasada, el miércoles pasado. Y este viernes vamos a ver las otras 2 áreas de preparación que el Señor nos dejó establecidas, que es la mayordomía y las obras de misericordia. Y para eso vamos a ir al capítulo número 25 del libro de Mateo, o del Evangelio de Mateo, y vamos a leer para comenzar del versículo 14 al versículo 30, que se refiere a la parábola de los talentos. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que sí ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, necesitamos ver esta parábola de una manera muy profunda. Todos entendemos lo de los talentos, que debemos multiplicarlos, pero en la enseñanza hay muchísimas más cosas interesantes. Y vamos a comenzar a leer ya versículo por versículo. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Notemos que llamó a sus siervos. Si llamó a sus siervos significa, llevándolo al día de hoy, significa que estos 3 reconocían el señorío de Cristo. Por lo tanto, los 3 eran salvos o son salvos, ya aplicándolo al día de hoy. Y dice: y les entregó sus bienes. Por 1 Corintios 12 sabemos que el Espíritu Santo nos da dones y nos da muchísimos dones. Ahí en 1 Corintios 12 menciona 9 dones que son los llamados dones del Espíritu Santo, pero en la Biblia encontramos otra gran multitud de dones, como por ejemplo en Efesios 4:11, que son los dones ministeriales o los oficios ministeriales. En Romanos capítulo 12, versículos del 6 en adelante, también encontramos otra lista de dones, y hay otros dones que vemos en la palabra que no están especificados en una lista, pero ahí están: el don de la oración, el don de la intercesión, el don de la alabanza, el don de la oración, ya lo mencioné, y algunos otros que se me pueden estar escapando, pero hay muchos dones. El Señor nos ha dado esos dones para que igual nosotros los pongamos en uso, y poniéndolos en uso produzcamos fruto. Recuérdese lo que dice la parábola o la enseñanza en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10, de que el Señor es la vid, nosotros somos los pámpanos, y al pámpano que no da fruto lo cortará, al pámpano que da fruto lo podará para que dé más fruto, y al que da más fruto lo podará para que dé mucho más fruto. Entonces, lo que el Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros, lo sepamos o no. Si no lo sabe, habrá que orarle al Señor y averiguar cuáles son los dones que le ha dado, pero el Señor nos ha dado a todos dones para que los multipliquemos y traigamos fruto para su gloria.
Luego en el versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos y a otros 2, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Esto es importante. Nosotros vamos a ser evaluados por el Señor en función de lo que Él nos dio, no de lo que no nos dio. A unos les dio unas cosas, a otros les dio más, a otros les dio menos, de acuerdo a su capacidad. ¿A qué capacidad se refiere? A la capacidad de manejar lo que Dios nos ha dado. Y esto implica que por eso Él viene y va a pedir cuentas, porque tenemos la capacidad de poderlo hacer bien y hacerlo para su gloria. Y es no solo nos da el don, sino nos da la capacidad de ponerlos en práctica, de usarlos para su reino. Por eso a cada uno le pide cuentas de lo que le dio, no de lo que no le dio. Y por eso también en el libro de Santiago, o en la epístola de Santiago, el Señor dice que no quieran muchos ser maestros porque recibirán mayor condenación. Si no lo ponen en práctica, obviamente, ¿verdad? Además, esa condenación en específico para los maestros de la palabra o para los que enseñan la palabra implica que Dios nos da la revelación de su palabra, pero eso implica que la tenemos que poner en práctica. Entonces no es solo de recibirlo y qué lindo, sino que vamos a ser demandados de cómo pusimos eso en práctica. Por eso el mismo Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores, porque vamos a recibir, vamos a ser evaluados en función de eso. ¿Y qué tipo de evaluación? Bueno, lo voy a dejar para un poquito más adelante. Entonces dice la palabra, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ojo, todos los cristianos vamos a tener que arreglar cuentas con el Señor. Todos los cristianos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Hay 2 tribunales al final o más bien no al final, porque uno no es al final, pero hay 2 tipos de tribunal en la palabra de Dios. Uno es el tribunal de Cristo y el otro es el tribunal donde se va a realizar el juicio del trono blanco. El tribunal de Cristo es para los creyentes, el juicio del trono blanco es para los impíos, o sea, para aquellos que no reconocieron el señorío de Cristo. Ahora, en el tribunal de Cristo, y esto hay que aclararlo también, en el juicio del trono blanco es un juicio de condenación, porque es para los que no recibieron a Cristo. Ese es un juicio de condenación y dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida. Ahora, el juicio del tribunal de Cristo es lo que nos enseña Primera de Corintios capítulo 3, si no estoy mal, permítame, ahorita lo localizo. En Primera de Corintios nos habla de recompensas y vamos a ver. Permítame un segundito, porque esto no lo tenía considerado en la enseñanza hoy, no tenía el versículo a mano, pero déjenme ver. Primera Corintios 1, si no estoy mal. Sí, es Primera Corintios 3. Está en el versículo 10. Dice en la palabra, y esto se refiere al tribunal de Cristo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Note esto, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿a qué se refiere estas obras como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca? Lo que diferencia, hay dos grupos aquí, oro, plata y piedras preciosas que el fuego no las destruye, mientras que la madera, el heno y la hojarasca, el fuego sí las destruye. En función de que una obra es del grupo que se destruye y la otra no. Nos lo enseña Primera de Corintios capítulo 13, cuando habla del amor. Si yo tengo todos los dones del mundo, pero no tengo amor, de nada sirve, aunque los dones funcionen. Si tengo dinero y lo doy a los pobres, pero no lo doy por amor, sino por prestigio, porque me vean, por reconocimiento, por lo que sea, entonces ese dar no sirve. Y lo mismo podría entregar mi vida en martirio por mi fe, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, ¿qué es lo que va a ser evaluado en el tribunal de Cristo? Aquellas obras que nosotros hicimos por amor. Las que no hicimos por amor, esas son nuestras propias justicias. Y nuestras propias justicias, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, las obras que van a ser evaluadas en el tribunal de Cristo son nuestras obras de amor. Hay muchos que piensan que en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por nuestros pecados, como creyentes. Eso no es así, porque la misma palabra en el Salmo 103 dice que el Señor ocultará nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Entonces, en el tribunal de Cristo no van a salir a luz nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados ya fueron pagados por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, lo que va a ser juzgado son nuestras obras de amor a Él, de amor a nosotros mismos y de amor a las personas. Entonces, y esto va a generar recompensas, y estas recompensas van a determinar en alguna medida nuestro lugar en la eternidad. Entonces regresemos ahora que ya vimos el tribunal de Cristo, regresemos al libro de Mateo, y nos quedamos en el versículo 19 que dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Note que los sigue llamando siervos, ¿verdad? O sea, salvos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Un punto interesante aquí. Si usted se da cuenta, la misma recompensa recibió el de 5 talentos que el de 2 talentos. ¿Por qué? Porque los dos pusieron el 100% de su capacidad para generar frutos. Aunque el otro haya recogido 5 y este haya recogido 2, la recompensa fue igual, porque la recompensa Dios no es igualitario, Dios es equitativo. Y este es un concepto que hay que entender. Dios le da a cada quien según su necesidad, no le da a todos lo mismo, no nos da a todos lo mismo, nos da a cada uno según nuestra necesidad, según nuestro propósito, según sus planes. Esto es importante. No es el número lo que cuenta, es el que yo haya hecho todo con amor y haya puesto mi mejor esfuerzo para hacer
para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y este propósito no necesariamente tiene que ver solo con la iglesia. Este propósito tiene que ver con mi familia, con cómo obré dentro de mi familia, tiene que ver con cómo obré dentro de mi trabajo, dentro de mi ciudadanía o en mi ciudadanía, y obviamente también en la iglesia. O sea, porque la palabra de Dios nos dice que nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. O sea, todos son talentos, todos son dones. El trabajo que tengo es un talento que Dios me dio, es un don que Dios me dio, y la palabra me dice que todo lo que haga, lo haga para la gloria del Señor. Entonces, en función de eso es que van a ser las recompensas, de cómo me desenvolví como parte de una familia, como parte de un trabajo, como parte de una ciudadanía y como parte de la iglesia. Entonces, Dios nos da la misma recompensa, aunque como un resultado de equidad, no de igualdad. O sea, no va a darnos a todos lo mismo, de tal manera que los que se hayan esforzado van a recibir lo mismo de los que no se esforzaron. Cada uno va a recibir de acuerdo a su esfuerzo. Ahí está la equidad. Al mismo esfuerzo, aunque hayan sido menores los resultados, pero al mismo esfuerzo, de acuerdo a toda nuestra capacidad, va a implicar una misma recompensa. Y ahora vamos al último. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Voy a dejarlo aquí un momento. Si nos damos cuenta, este siervo no perdió nada. Este mal siervo no perdió nada. O sea, devolvió lo que Dios le dio. Pero lo devolvió sin frutos. Entonces no tuvo premio. Siguió siendo siervo. Esto quiere decir, pasó la prueba, pero la pasó por fuego. Él sufrió pérdida, pero fue salvo, lo que leímos en 1 Corintios 3. No fue que lo echara al infierno. Esto debería ser un punto de partida para no temer. Pero es nada más un punto de partida. Usted y yo deberíamos estar haciendo nuestro mejor esfuerzo para con el Señor. Amén. Este no se fue al infierno. Sin embargo, no tuvo recompensa. No fue despedido. Y déjeme decirle algo acá. Al final del pasaje dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, no es el infierno. Hay dos lugares en el cielo o en la eternidad. Es entrar al reino y ver el reino. De acuerdo a lo que nos dice Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Entonces, este hombre, este siervo, no entró al reino, pero sí vio el reino. Sí lo iba a ver. Eso significa, no iba a estar en la Nueva Jerusalén, como la esposa de Cristo. Iba a estar en un lugar afuera de la Nueva Jerusalén, pero siempre con vida eterna. Ese lugar de tinieblas y lugar de lloro y de crujir de dientes, hay un lugar en el cielo donde la gente, o donde nosotros, probablemente si no hicimos lo que debíamos haber hecho, lo que hubiera estado a nuestra mano hacer, vamos a lamentarlo. Porque nos vamos a dar cuenta
Solo imagínese usted en este momento que se presenta dentro del tribunal de Cristo y el Señor le dice, mira, pudiste haber hecho todo esto, mira, y nos da una gran lista y nos dice, si hubieras hecho todo esto que estaba en tu mano hacerlo y no lo hiciste, hubieras tenido esta recompensa. Pero como no lo hiciste, entonces no te puedo dar esa recompensa, porque sería injusto si te doy esa recompensa frente a los demás. Entonces, vas a tener vida eterna, pero en otro lugar. ¿Cuál sería su actitud y cuál sería mi actitud ante una respuesta o ante una exposición de ese tipo del Señor Jesús? Obviamente lloraríamos, ¿no? Obviamente nos lamentaríamos de lo que lo que desaprovechamos en esta vida para alcanzar una mejor eternidad. O sea, si vamos a lamentarnos, no vamos a vivir eternamente en lamentación, porque en el reino de los cielos no habrá ni llanto, ni más dolor, ni tristeza, ni nada. Pues vamos a valorar la bendición de que a pesar, o algunos van a valorar la bendición de que a pesar de que no hicieron lo que debían haber hecho, pues por lo menos van a estar, a tener vida eterna con el Señor, aunque no en el lugar que hubieran podido tener. Y finalmente, porque no me va a dar tiempo de entrar en el otro tema, o en el siguiente tema, pero quisiera que viéramos algo. Hay dos puntos importantes en este pasaje que quisiera que le pusiéramos atención. El primero es el hecho de que este hombre, este siervo, dice en el versículo 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este pasaje me recuerda a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice que el temor trae en sí castigo, número 1. De tal manera que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Y si no ha sido perfeccionado en el amor, es porque no conoce al Padre. Y este siervo solo había sido salvo, pero no conocía al Padre. No sabía quién realmente era el Padre amoroso, lleno de gracia, lleno de misericordia, que cuida de sus hijos, que los protege, que los guía, que los ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Este siervo no pasó de ser siervo, no maduró, no creció. Y esto nos habla a nosotros de la necesidad de crecer, de la necesidad de prepararnos, de la necesidad de conocer verdaderamente a Jesús. ¿Por qué yo digo que este siervo no se perdió? Muy sencillo. La palabra de Dios dice que todos los que hemos reconocido el señorío de Cristo, es decir, somos sus siervos, en Efesios capítulo 1, versículos del 11 en adelante, dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención plena. O sea, nada nos puede separar del amor de Cristo, nada nos puede separar de nuestra salvación. Entonces, este se salva, pero se salva como por fuego y va a tener un momento de reflexión donde seguramente va a llorar, va a lamentarse porque habiendo podido alcanzar una mejor eternidad, se quedó, pasó como por fuego a esa eternidad. Dice, sufrirá pérdida, mas él será salvo. Entonces, esto es lo que le pasa a ese siervo. Entonces, una de las cosas constantemente, o por lo menos en tres pasajes vemos lo duro o lo difícil que es no conocer al Señor, no conocerlo profundamente, no conocerlo íntimamente, no conocer de su amor. Uno de ellos es Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23.
hombres que servían al Señor, que tenían dones, que tuvieron resultados con sus dones, pero que no lo conocieron. Él les dice, nunca los conocí. Luego a las vírgenes insensatas. Estaban presentes para las bodas, pero no entraron a las bodas. ¿Por qué? Por lo mismo. Jesús les dice, no les conocí. Y a este siervo, aunque no le dice directamente, nunca te conocí, le dices, tú sabías, tú pensabas que yo era de tal manera, y a pesar de que pensabas que era de tal manera, no hiciste en consonancia con lo que tú pensabas que yo era. Entonces tampoco lo conoció. Necesitamos, y esto es un llamado bien importante, no lo dejemos caer en saco roto. Necesitamos enfocarnos en conocer verdaderamente quién es el Señor. Recuerde lo que le pasó a Job. Job pasó por un montón de aflicción, de sufrimiento y todo por no conocer al Señor. Al final dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, eso nos habla, junto con estos pasajes que le he mencionado, de la importancia, no solo de ir a la iglesia, no solo de conocer la palabra, sino fundamentalmente de la importancia de tener una comunión íntima con el Señor. No es cuestión solo de ir a la iglesia, no es cuestión solo de leer la Biblia, es cuestión de tener una comunión íntima con el Señor. Y la misma palabra nos lo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dice que sepan de ti, que te conozcan a ti. Y las palabras que al español se traducen conocer, todas las palabras que se traducen conocer al español, que en el idioma hebreo y en el griego, que fue en los idiomas que se escribió la Biblia, todas las palabras que se traducen conocer implican conocimiento profundo, íntimo, conocimiento profesional, conocimiento experto. Entonces, este es un tiempo de que nos reenfoquemos. Dios nos está dando, a través de todas las circunstancias que están pasando, un llamado de atención a que le conozcamos. Un llamado de atención a que nos acerquemos a Él, a que le busquemos, a que busquemos conocerlo íntimamente. Así que el resultado, digamos, de las dos enseñanzas que hemos dado sobre la preparación, que están en el capítulo 25 del libro de Mateo, van enfocadas directamente a conocerle a Él, a buscarle a Él, no solo ir a la iglesia y leer la Biblia y participar en las actividades, sino dejarnos ser transformados por el Espíritu Santo al carácter de Cristo. Morir a nosotros mismos y que el Espíritu Santo nos transforme. La transformación de nuestro corazón nosotros no la podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es morir a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra voluntad propia, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir la voluntad del Padre, porque Él es nuestro ayudador en todas las cosas. Para eso fue enviado, para ayudarnos a hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad propia. Entonces, crecer al carácter de Cristo, que es negar nuestra voluntad propia y permitirle al Espíritu Santo que nos transforme para seguir la voluntad de Dios. El segundo tema que estamos viendo el día de hoy es que necesitamos no solo conocerle, sino además ejercer una buena mayordomía de todas las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado el dinero, Dios nos ha dado los bienes, Dios nos ha dado el trabajo, la familia que tenemos, los amigos que tenemos. Dios nos ha dado todo. El mundo en el que habitamos, los mayores cuidadores del mundo deberíamos ser nosotros, no los ecologistas humanistas. Debería ser la iglesia. ¿Por qué? Porque este es el mundo que es propiedad de Dios. Y nosotros estamos aquí para cuidarlo. Recuérdese que el mandato que Dios le dio a Adán en Génesis capítulo 2, versículo 15, es de cuidar y labrar
el jardín. Lo que Dios nos ha dado es nuestro jardín. Y nosotros necesitamos cuidarlo, pero además de cuidarlo, labrarlo. Este siervo el siervo inútil de la parábola de los talentos solo lo cuidó, pero no lo labró, no lo desarrolló, no lo hizo progresar. Por eso la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 25 nos dice que no hagamos las cosas como para que nos mire la gente, sino que las hagamos para que las vea Dios. Dios las está viendo. Y que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria. Eso significa una buena mayordomía. Que le demos a cada cosa el uso que Dios determinó o destinó para esa cosa. No darle el uso para el cual Dios creó las cosas es abusar. Por ejemplo, ahorita estamos oyendo mucho de que a raíz de esto del confinamiento, de quedarse en casa y del toque de queda, está provocando mucha violencia familiar, mucho abuso familiar. Y eso significa no estamos usando el matrimonio o no estamos cuidando el matrimonio, la pareja, los hijos como es el propósito de Dios, sino lo estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios y darle un cuidado fuera de la voluntad de Dios o darle un tratamiento fuera de la voluntad de Dios a las cosas que Él nos ha dado y a las personas que Él nos ha dado. Eso constituye abuso. Entonces es un tema para que lo reflexionemos, es un tema para que todavía podemos enderezar las cosas que no estén bien, pero es un tema para reflexionar. ¿Cómo estoy tratando a mi familia? ¿Cómo estoy tratando a mi pareja? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Cómo estoy tratando, si no estoy casado y vivo con mis padres? ¿Cómo estoy tratando a mis padres? ¿Cómo estoy tratando a mis hermanos? Número 1. Número 2. ¿Estoy haciendo mi mejor esfuerzo en mi trabajo? ¿Lo estoy haciendo para agradar a Dios o simplemente para ganarme un salario? ¿Estoy yendo a la iglesia para involucrarme en la vida eclesiástica, para involucrarme en la vida del cuerpo, o simplemente estoy yendo a sentarme a ver qué recibo? ¿Estoy siendo un buen ciudadano? ¿Estoy obedeciendo las leyes? ¿Estoy cumpliendo las normativas? ¿Estoy orando por mis autoridades? ¿Estoy respetando a mis autoridades? Es mayordomía también. Y a esa mayordomía, de esa mayordomía vamos a tener que darle cuentas al Señor. ¿Por qué razón? Uno de los temas donde más se nos complica mucho la cuestión de sujetarnos es, por ejemplo, a las autoridades. Pero, ¿qué dice Dios? Que no, Él pone y quita reyes. Y no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y que esas autoridades son para nuestro servicio. Puede ser una mala autoridad, porque hay autoridades buenas y autoridades malas. Pero hablemos de una mala autoridad. Puede ser una mala autoridad, pero esa mala autoridad está poniendo a prueba nuestro corazón, está poniendo a prueba nuestra obediencia a Dios, está incidiendo o siendo un instrumento para formarnos al carácter de Cristo. O sea que de todos modos, todo obra para bien de los que amamos a Dios. Vamos a dar cuenta de eso. Vamos a responder delante del Señor a eso. No para condenación, no para perder salvación, no, para recompensas. Pero eso va a determinar mi morada en la eternidad. En la casa del Padre muchas moradas hay, dice la palabra. Entonces, tenemos que ser responsables en ese tema. En el tema de conocer al Señor, de tener intimidad con el Señor, de ser guiados con el Señor, no solo conocer la palabra, no solo congregarnos, sino tener intimidad con el Señor, aparte hacer una buena mayordomía de todas las cosas que Dios nos ha dado, de nuestra casa, del carro, o de la moto, o de la bicicleta, o de los patines que Dios nos ha dado, de la ropa que Dios nos ha dado. Estamos haciendo un uso responsable de esos regalos que Dios nos ha dado. Recuerde lo que le dice el Señor a sus siervos: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. A veces cuando
hay algunas oraciones que todavía no hemos visto la respuesta del Señor. Lo que tendríamos que preguntarnos es si estoy siendo fiel con lo que ya tengo, como para que el Señor me dé más. Amén. Y aquí lo dice. Y con esto voy a terminar esta enseñanza. Dice que le dio a uno 5 talentos. Y al final recibió esos 5 talentos más los 5 que produjo más uno más. El de 2 recibió 2 talentos y después recibió 2 más que fueron los que produjo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor siempre me va a dar más. Y hablemos de dones espirituales. Hay personas, voy a enfocarme en este momento en dones espirituales. Hay personas que es que yo solo tengo tal don. No es cierto. No es cierto. Dios nos da muchos dones y nos quiere dar más. Puede ser que comience con uno, pero usted no se quede atado a que solo un don tiene. Porque si es fiel en el don que Dios le dio, Dios le va a sumar dones a su vida. Así como si es fiel en la administración del dinero, Dios le va a ir proveyendo cada día más, lo va a ir prosperando cada día más. Si es diligente en la búsqueda de la revelación del Señor, el Señor le va a ir dando cada día más revelación. Si usted es eficiente y es diligente en su trabajo, seguro que su vida laboral va a ir en aumento cada día. Quizás no lo reconozcan en ese trabajo, pero el Señor le va a abrir puertas en otro trabajo mejor. Y ahí va a ver la cosecha de lo que sembró en este. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a dar sobre lo mucho. Y además de eso, esa fidelidad tiene premio en la eternidad. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchas gracias por el privilegio de permitirme entrar o estar en contacto con ustedes a través de este medio. Espero que esta enseñanza sea de bendición, que sea aprovechada en este tiempo para meditarla. Y quiero terminar con 3 cosas. La primera de ellas es que, por favor, cumpla con las disposiciones de las autoridades y con las recomendaciones de cuidado que nos están brindando. Son para nuestro beneficio. Quizá no le vemos el beneficio inmediato, pero son para nuestro beneficio. Número 1. Número 2. Si usted no tiene que salir de su casa, quédese guardadito en la casa. Y si trabaja, y si tiene que salir para hacer algún mandado que es urgente o para trabajar, por favor, use la mascarilla. Es la mejor protección que tenemos en contra de esta enfermedad en este momento. La tercera cuestión que le quería pedir y que tiene que ver con la enseñanza que vamos a dar el lunes de la preparación sobre el mismo tema de los últimos tiempos. Si usted conoce a una persona que le está pasando mal, que necesita ayuda para comida o para alguna provisión, y usted puede hacerlo, extienda su mano. No espere que sean 100, que sean 500 personas, o no espere que alguien lo recolecte y se lo lleve a esas personas, sino que si usted conoce a alguien en su vecindario, sus amistades o algo que tenga necesidad, extienda su mano de bendición hacia esa persona. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. No es que hagamos grandes cosas. Mire, si uno de nosotros se toma como protector de otra persona, si cada uno lo hacemos, imagínense cuántas personas van a ser alcanzadas. Uno a uno. Bendigamos uno a uno, por favor. Es un consejo que se lo doy de todo mi corazón. No trate de hacer mucho. Dios hace mucho con poco. Si usted ayuda a una persona, bendijo a esa persona. Esa persona va a salir de su problema. Por favor, este es un tiempo de mostrar solidaridad,
demostrar el amor de Cristo, y la palabra de Dios dice que el que da al pobre, a Dios le presta. O sea, Dios le va a recompensar, y lo dice en 2 Corintios capítulo 9, que Dios nos quiere dar abundantemente y con liberalidad para que nosotros a su vez le demos a los que no tienen con liberalidad. Así que le animo, le exhorto para que podamos hacerlo de esa manera. Y antes de terminar, déjeme orar. Le recuerdo, nuestra próxima enseñanza acerca del tema de los últimos tiempos va a ser el próximo lunes. Y vamos a tener enseñanzas relacionadas con este tema lunes, miércoles y viernes por las próximas semanas, porque después del tema de la preparación vamos a ver los hechos de los últimos tiempos uno por uno, para que podamos ir entendiendo lo que está sucediendo en este tiempo. Así que yo lo invito a que los lunes, los miércoles y los viernes nos sintonice por este medio a las 6 de la tarde para seguir compartiendo esta enseñanza. Y si usted tuviera alguna duda, alguna pregunta, pues bienvenida, nos la puede hacer por este mismo video en los comentarios. Yo leo los comentarios después y entonces en la siguiente se la contestaría, o a veces los estoy leyendo en cuanto usted los está poniendo, y si hay alguna pregunta en ese momento pues la respondo. Así que los invito próximo lunes a las 6 de la tarde, hora de Guatemala, y a nuestros amigos de Tapachula es a las 7 de la noche de allá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que nos has dado de compartir tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú bendigas a cada uno de nosotros y a nuestras familias, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que esté enfermo, restaurando al quebrantado, libertando al cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, fortaleciendo al debilitado, levantando al que está caído, cambiando, Señor, lamento, tristeza, frustración, decepción, desánimo y toda emoción negativa, Señor, en tu gozo, que es nuestra fortaleza, y sobre todo, Señor, dándonos a cada uno más hambre y sed de ti. Y también te pedimos, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra familia que todavía no te conozcan, que este sea un buen tiempo para que ellos se vuelvan a ti de todo corazón y veamos, Señor, el cumplimiento de tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado. Que el Señor les bendiga, tengan un lindo fin de semana, que hoy en la noche puedan descansar y mañana amanezcan con sus fuerzas recuperadas. Que el Señor les bendiga abundantemente y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Bendiciones, un abrazo para todos.